¿no? Ya, muy bien. Entonces, les decía que el último tipo de trabajo considerado con riesgo eléctrico son trabajos en atmósferas ATEX, ¿no? Y ATEX, de aquí en adelante, cuando usted escucha atmósfera ATEX, quiere decir que es una atmósfera con riesgo de explosión. Esa es la abreviatura. ATEX significa AT de atmósfera y EX de explosión, ¿no? Entonces, aquí lo importante cuando vayamos a trabajar, decíamos, por ejemplo, en la gasolinera, es establecer los focos de ignición. Es decir, bueno, las gasolineras es muy difícil decir, ay, este es el foco de ignición, porque en general toda la gasolinera es como tal el foco de ignición, ¿no? Sabemos que están los tanques de distribución de combustible, pero sabemos que el almacenamiento es subterráneo, ¿no? Entonces, donde está su coche por debajo, igual hay almacenamiento de combustible. Entonces, yo puedo decir, aquí en el despacho es el punto de ignición, ¿no? Como tal, una gasolinera es como una bomba de tiempo, ¿no? Por debajo también hay combustible. Entonces, yo debo tomar las debidas precauciones, como ver qué tipo de sustancias hay alrededor. En el caso de la gasolinera, pues hay combustible, como tal, gasolina, diésel, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera, digamos que una panadería, las panaderías también son atmósferas ATEX. ¿Por qué? Porque el polvo, la acumulación de polvo, permite o puede desentonar o puede desatar una explosión, es la palabra, ¿no? Puede desatar una explosión. ¿Por qué? Porque se acumula polvo en los equipos y al acumularse polvo se produce el recalentamiento en los equipos y sabemos que cuando hay recalentamiento hay el riesgo de explotar o generarse un incendio. Otras atmósferas ATEX, la panadería, una panificadora donde manejen harinas, diferentes tipos de harinas, también es un tipo de atmósfera ATEX. Por ejemplo, una azucarera, ¿verdad? Una azucarera donde también se utilizan partículas pequeñas que se pueden esparcir en el aire, también son atmósferas ATEX. Entonces, por ejemplo, en este tipo de ambientes ATEX derivados del polvo, de partículas muy pequeñas, siempre hay que instalar extractores de polvo, ¿verdad? Entonces, esas son medidas de prevención que se utilizan dentro, o bueno, eso ya sería una medida de protección colectiva que se utilizan para minimizar esos riesgos. Entonces tengo que identificar qué es lo que hace que sea sensible de explosión, clasificar las zonas de riesgo, por ejemplo, bien puede ser por gas o vapor, el ejemplo de la gasolinera. Si hay una presencia continua, es 0, continuada. Si hay una presencia ocasional es 1 y si hay una presencia eventual es 2. Por ejemplo, en el caso de la gasolinera, hay una presencia continuada. Entonces sería 0. ¿Sí? Y en el caso, digamos, de la panadería, que sabemos que el polvo genera también atmósferas ATEX, podríamos decir que si tiene un buen sistema de extracción, ¿verdad? Tendría una presencia ocasional. Entonces, de esa forma, bastante a mi criterio, voy a clasificar la zona de riesgo donde voy a elaborar, ¿sí? Bueno, aquí hay un tipo de marcado que se utiliza para delimitar las zonas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, para zonas de combustible continuado, como el que decíamos de la gasolina, la representación es 2,1G, ¿no? Bueno, eso ahí. Y bueno, acá en la parte de acá nos dice si el polvo combustible es conductor de electricidad, se aumenta el grado IP. Sabemos que el grado IP es el nivel de protección de ciertos equipos, ¿no? Y tienen una nomenclatura, por ejemplo, dice IP 65.
IP60, IP54, ¿ya? Entonces, cada uno de esos, pues, significan que, por ejemplo, tiene protección contra agua, contra polvo. Entonces, por ejemplo, aquí en polvo, quiere decir que tiene protección contra polvo continuado, tendría que tener una protección de grado 6, en una presencia atenuada de grado 6 y una presencia habitual tendría que ser de grado 5. Voy a ponerles aquí para que no quede al aire esto de las protecciones IP. Sí han escuchado, ¿verdad? Las protecciones IP. ¿O no? La verdad, no. Ah, no creo que se hayan escuchado las protecciones IP. Ya. No sé si ustedes han visto en algún momento, por ejemplo, motores o algún tipo de material que dice grado IP, la bomba dice grado IP y por lo general dice IP65. Ya, por lo general. Dije, ¿motores de qué? O una bomba de agua, se me ocurre, digamos que tiene IP65. Ya, cualquier tipo de equipo eléctrico, mecánico, va a tener siempre un grado de protección. ¿Grado de protección de qué? De factores externos, ¿sí? Que podrían averiar el equipo. ¿Cuáles pueden ser estos factores externos? Agua, polvo, calor, humedad, por ejemplo, el agua en chorro o el agua hecho brisa, ¿sí? Diferentes factores que podrían ingresar a mi equipo y deteriorar. ¿Sí? Normalmente este tipo de protección se los encuentra, ahí alguien me preguntó, ¿qué tipo de motor? En todos los motores van a tener protección, unas más que otras. Las bombas igual tienen un tipo de protección, los transformadores. ¿Por qué? Porque son equipos que normalmente están a la intemperie, ¿verdad? Entonces yo tengo que garantizar de que al estar a la intemperie no le va a pasar nada, ¿sí? No sé si me entendieron por ahí qué significa protección IP de un equipo. ¿Sí me Sí, entendieron? le entendí más o menos. Sí, más o menos. Ya. Entonces, por ejemplo, si dice, normalmente viene con dos números asociados, ¿sí? IP significa que es una protección estándar internacional y el primer número dice que es el nivel de protección contra el ingreso de objetos sólidos. Y el segundo número me indica el nivel de protección contra el ingreso de agua. Entonces, por ejemplo, si tiene una combinación de 65, digámoslo así, quiere decir, déjenme ver aquí, 65. Ya. Si es 65, recuerden, el primer número aísla contra el ingreso de sólidos. Sólidos yo voy a enfocarme en polvos, ¿no? En polvos de diferentes tamaños. Y el agua, ¿cómo va a ingresar? Si va a ingresar por lluvia, si va a entrar en chorro, si va a entrar por goteo. Ya. Ese es el tipo de protección al que yo le quiero dar a mi equipo. Entonces, digamos que yo tengo un motor que tiene IP65. Quiere decir que tiene protección completa contra el polvo y que tiene protección contra chorros de agua, ¿sí? Es decir, que se va a colocar, aquí dice la descripción, ¿no? Dice, no debe entrar agua arrojada en chorros desde cualquier ángulo, ¿sí? De ese motor por medio de una boquilla de 12.5 milímetros de diámetro o un promedio de 100 litros por minuto. Bueno, está hablando un poco de la presión durante al menos 3 minutos, ¿sí? Entonces, por eso dice IP65. Por ejemplo, se me ocurre que yo tengo un equipo, un transformador o una bomba de agua que dice que tiene IP
32, se me ocurre. Quiere decir que él está protegido para que no ingresen polvos que tengan, por ejemplo, aquí menos de 2.5 milímetros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el elemento, bueno, por ejemplo, aquí pueden haber partículas de polvo, ¿sí? Que tienen hasta 2.5 milímetros, no los va a dejar ingresar. ¿Sí? Y decíamos que era 32, y por ejemplo aquí evita el goteo de agua en esa bomba. Quiere decir que el goteo de agua está protegido, pero si hay un chorro directo no va a proteger a esa bomba. ¿Sí? Entonces ese es el grado de protección. Entonces esto es a lo que hace referencia en esta diapositiva. Si hay una presencia continua de polvo, tendría que tener al menos un grado 6, ¿no? Porque sabemos que el grado 6 evita el ingreso de polvo por completo, es decir, está cerrado herméticamente. Por ejemplo, acá presencia posible, por ejemplo, también de 6, y si es una presencia eventual, no necesita ya ese cierre hermético contra el polvo, sino que de grado 5. De grado 5 es de protección contra el polvo, pero no es completamente hermético. ¿Sí? De esa forma evitamos que el polvo ingrese, por ejemplo, a los motores o bombas y se vayan acumulando en zonas sensibles para producir posteriormente algún tipo de explosión. Bueno, no sé si se entendió esa parte, tal vez aquí me hizo un poco larga la explicación, pero me avisan si está entendido esta parte. Por mi parte sí la entendí. Ya, los demás creo que también. Confirmado. Ya, muy bien. Entonces, de aquí en adelante, por ejemplo, vaya, si usted tiene bomba en su casa, ahorita que termine la clase, vaya y revísele. Y dice por lo general IP65 para garantizar que no le ingrese ni polvo ni agua a su bomba y pueda funcionar tranquilamente durante el tiempo que lo establece. Eso como medida preventiva, ¿no? Y si ya voy a trabajar, pues reducir la presencia de estos combustibles, adecuar los equipos de acuerdo a la zona que he clasificado. Digamos que yo voy a trabajar en ahí en la gasolinera, pues obviamente voy a tener que tener equipos aislados. Sustituir los trabajos calientes por trabajos en frío, quiere decir, trabajo en caliente significa trabajar en tensión. Y trabajo en frío significa que he desactivado, ¿no? Entonces, podríamos trabajar, si se pudiera trabajar sin tensión, sería la adecuada. ¿Para qué? Para evitar chispas que puedan producir algún tipo de desprendimiento de calor y producir un incendio. También hay que evitar la energía estática, es esa energía que es como esa acumulación que tenemos nosotros mediante el roce, ¿verdad? Entre ciertos elementos que pueden al momento, en algún momento dado, el roce generar algún tipo de chispa, ¿no? Entonces, para ello nosotros tendríamos que utilizar la ropa adecuada, ropa de algodón, ya habíamos visto. También mantener humedad, si por ejemplo el ambiente es demasiado seco, podría generarse esta electricidad estática, ¿no? Y de ser posible mantener a tierra todos los equipos que yo pueda hacerlo, ¿no? Esto en cuanto a los equipos con atmósferas ATEX, ¿no? Esto podríamos decir que son las medidas preventivas, ya a la hora de las medidas de protección, utilizar la ropa adecuada, ¿verdad? Que ya habíamos visto que era de algodón y no utilizar partes conductoras, ¿no? Como anillos, cadenas.
Ya habíamos visto también que los guantes se representaban con 2 triángulos para que sean dieléctricos. Y, por ejemplo, lo que habíamos dicho era que teníamos que tomar en cuenta el nivel de tensión, ¿no? Entonces, vemos que de clase 0 soporta hasta 500 voltios y, por ejemplo, de clase 2, diré clase 00, 500 voltios, de clase 3, por ejemplo, 26.500 voltios puede soportar ese guante, ¿no? El color que representa, de acuerdo a la clase, beige, rojo, blanco, amarillo, verde o naranja, ¿no? El tipo de guante. Las banquetas aislantes, que vemos aquí un poco más en detalle, son taburetes de plástico y las patas son aisladas, es decir, con un tipo de material de hule. Reside en aumentar el paso a tierra, ¿no? Es decir, trata de aislar al trabajador. Es decir, un aislamiento con respecto a tierra. De esa forma usted no se convierte en parte del circuito. Una recomendación, centrarse en la mitad de la banqueta para evitar el contacto con otras partes y también para mantener el punto de equilibrio, ¿no? Es decir, centrar bien el punto, ¿no? Después se puede caer ese tipo de cosas. También otros elementos que vimos en todo lo que hemos visto al respecto, pues son alfombras o esterillas aislantes, que vimos unas que tenían con pinzas, ¿verdad? Sujetadas para hilar los cables. También tienen el objeto de hacer un aislamiento respecto a tierra. Tenemos las pérticas aislantes que se utilizan en trabajos a distancia. Vimos que los trabajos a distancia había que mantener una distancia prudencial y maniobrar mediante el uso de pértigas aisladas. Vemos aquí las partes de la pértica, ¿sí? Por la parte de abajo, la parte final, tiene una empuñadura que es la parte comprendida entre un disco de protección, entre el disco de limitación y el extremo inferior de la misma. Es decir, esta es la parte de la empuñadura donde maniobra el trabajador. Tenemos un disco de limitación, es un resalte situado sobre la pértiga aislante, delimitando de forma clara la empuñadura y la zona de trabajo, ¿sí? Es decir, podríamos decir que este disco de limitación y esta empuñadura son las partes por donde puede operar el trabajador. Y de ahí vemos uno o varios tramos mediante dispositivos de empalme, ¿verdad? Es básicamente el tubo, ¿no? Que permite maniobrar a distancia, ¿sí? Y en la parte final tendremos colocados elementos aislantes de acuerdo a la actividad que yo vaya a hacer. Por ejemplo, aquí hay una pinza, por acá tenemos otro elemento que es para desactivar líneas de media tensión o incluso en esta pértiga puedo yo acoplar algún tipo de herramienta. Se me ocurre, por ejemplo, puede acoplar algún tipo de alicate o algún tipo de pinza, ¿sí? Externa, aislada que yo tenga, pues la acoplo a mi pértiga, ¿verdad? Entonces, la punta de la pértiga no es un elemento constante, ¿no? Es diferentes tipos de herramientas de acuerdo a la utilidad que nosotros le vamos a dar. Bueno, y esto en cuanto a la parte de trabajos con riesgo eléctrico. Recomendaciones para ustedes como estudiantes de ahora en más y futuros profesionales es que siempre conozcamos los riesgos a los que podemos estar expuestos cuando vayamos a hacer un trabajo, ¿sí? Es decir, siempre analicemos el riesgo. Voy a trabajar en altura, ¿qué me puede pasar? Voy a trabajar con riesgo eléctrico, ¿qué me puede pasar? Y de ahí tomar mis debidas medidas preventivas y acogerme a mis debidos equipos de protección, tanto individual como colectivo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Muy bien. Hacerles la invitación el día viernes 13 de agosto será
el programa de automatización e instrumentación a partir de las 4:30 hasta las 8:30 de la noche, ¿no? Va a ser un evento bastante largo, por lo tanto no habrá clases con ustedes.